Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 6 de octubre al día viernes 10 de octubre del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Dicho esto, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing. Estamos en horario Nueva York con un filtro de 3 estrellas para que podamos identificar cuáles son los eventos más importantes de esta semana y que podría generar volatilidad en el mercado. Es importante destacar que si durante la presente semana continúa el cierre del gobierno federal de Estados Unidos, el famoso shutdown, podríamos tener algunas noticias que no se publiquen. Vamos a ir revisando unas por una. Tenemos el día lunes 6 de octubre la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo a las 13 horas horario Nueva York. Así que por lo tanto esa comparecencia no deberíamos tener problemas, porque ahí no influye el gobierno federal de Estados Unidos. El día miércoles 8 de octubre tenemos los inventarios del petróleo a las 10:30 de la mañana. Este sí que tiene riesgo de reporte si el shutdown continúa, así que atentos a los que operan el petróleo. Bueno, posteriormente a las 3 de la tarde, ese mismo día, miércoles de 8 de octubre, tenemos el acta de reunión del FOMC
ahí no tendríamos problemas porque la Fed no depende del presupuesto federal, así que se publican de todas maneras. El día jueves 9 de octubre, declaraciones de el presidente de la Fed, Jeremy Powell, igual que el anterior, no depende del gobierno federal, así que eso sigue operando. A las 8:30 también de la mañana del día jueves 9 de octubre tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Esto depende del Departamento del Trabajo, así que por lo tanto, si el shutdown continúa, lo más probable es que no tengamos esa publicación semanal, ¿ya?, del cierre de este informe. El día 10 de octubre, viernes 10, también todas las 8:30, una hora antes de la apertura, tenemos los ingresos medios por hora, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. También estos informes tienen en riesgo de que si el shutdown continúa, lo más probable que no se comente porque también dependen de oficinas federales. Bien, amigos, ahora sí, vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado para esta semana con perfiles de volúmenes semanales y niveles gamma. Vámonos, comenzando como siempre con el euro dólar. Revisamos cuáles serían los eventos que sucedieron esta semana, que podemos apreciar en este perfil semanal. Claro, efectivamente, durante esta semana en el euro dólar tuvimos una apertura de iniciativa compradora, tomando como soporte el put wall que nosotros habíamos identificado la semana anterior, ¿cierto?, yendo al gamma del 1.75, donde tenemos este high volume node de la semana anterior y correspondía al POC semanal de la semana anterior. Hace rechazo, balanceando el mercado en un perfecto perfil de volumen de tipo de campana. Hace una barrida bajista, tiene como soporte este high volume node que nosotros identificamos un poco más abajo del put wall, el 1.69, rechaza con patrón de absorción y rotación de delta negativo a delta positivo y cierra finalmente en el POC de la semana anterior, que coincide con la resistencia del gamma del 1.75. ¿Sí? Bajo ese punto de vista, los niveles que nosotros pronosticamos fueron totalmente respetados. Estuvo muy bien, muy balanceado esta semana el euro dólar. Bien, ¿ya? Se nota que aquí está a la espera de algo, en un proceso acumulativo distributivo que seguramente va a tener algún tipo de rompimiento durante los próximos días. Vamos a hacer nuestro pronóstico y actualizar los niveles. Hemos actualizado los gamma. Básicamente el único cambio relevante, importante, es que el call wall, que lo teníamos identificado en el 1.2, ha bajado al 1.18 el call wall. Ahí tenemos la mayor concentración de call, lo que en teoría esto puede aplicarse como una zona operativa de target, pero también de resistencia. O sea que el precio, si llegara a llegar a este nivel, si vamos en esa dirección, yo lo usaría como zona de take profit y eventualmente, si tengo patrones que me confirman el giro, sería una zona operativa muy buena para poder entrar en corto. El put wall se mantiene, así que ya nos estaría dando señales que esta semana probablemente continuemos, se fijan, en una estructura balanceada. Vamos a ver. Vamos a actualizar los niveles de los nodos de alto volumen, los high volume node. ¿Qué nos dicen los high volume node? Básicamente, el precio. Tenemos la actualización del POC muy similar al de la semana anterior. Lo tenemos ubicado en el 1.73, ¿ya? Donde hubo una concentración de 11.474 contratos. Fíjense, comparado con la semana anterior, que solamente hubo 612 contratos ahí en el POC. Y la semana anterior, mira, aquí 5.000. A la semana anterior hubo 612 porque se distribuyó prácticamente, porque fue un trimodal, ¿ya? Pero
está fuerte, está muy concentrado el volumen ahí, con 11.000, cuando el promedio entre 5.000, 4.000 en los POC semanales del euro dólar. Y ahora tenemos 11.000 en este punto. Entonces hay mucho balanceo en esta zona, hay mucha concentración. Claro, tenemos el gamma del 1.75, que seguramente está haciendo de imán, ¿ya? Y básicamente en este momento, si se mantiene este mercado balanceado, básicamente las únicas posibilidades de entrada es buscando entradas de giro en las zonas de el BAJ y VAL. Estaríamos buscando zonas de entrada en la zona de el BAJ por arriba y la zona del VAL, buscando patrones de giro como el que tenemos acá. Fíjense, incremento de volumen, rotación de delta positivo, y vamos a buscar dónde take profit. Siempre vamos a ir a buscarlo al POC. Recuerden que estos son perfiles semanales, ¿ya? Pero la gente que hace scalping o hace intraday perfectamente puede hacer este mismo ejercicio, ¿ya? También con perfiles diarios, ¿ya? Es muy importante, porque alguien me preguntó: oye, Lolo, ¿tú siempre ocupas semanales? Claro, yo ocupo el semanal para hacer mi análisis de contexto, y lo que estamos haciendo acá en este video es un análisis de contexto, ¿ya? Para la semana entera. Pero si alguno de ustedes es scalping y opera intraday, evidentemente hay que hacer esta combinación con los perfiles diarios, ¿ya? Entre el perfil semanal y el perfil diario, para poder definir bien sus zonas de entrada. Pero siempre es importante considerar bien el contexto, que es lo que estamos viendo ahora, a través de cuáles son las zonas operativas más probables de entrada desde el punto de vista más a largo plazo, cosa de buscar zonas operativas mucho más confiables para poder entrar. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente, yo no marcaría ningún high volume node, salvo esta zona que está muy balanceada, y buscaría entrada donde tengo la zona del BAJ y la zona del VAL. Bien, entonces vámonos al segundo activo, que sería el oro. Bien, ¿qué podemos ver en el oro? En el oro, durante esta semana también tuvo una iniciación o una apertura de iniciativa alcista, mejor dicho. Fíjense acá, parte con una iniciativa alcista buscando el máximo histórico, el gamma que teníamos ubicado en el 3008 como imán. Recuerden que estos son zonas como imán, y va a buscar zonas muy cercanas al call wall del 3900, muy cercano. Fíjense cómo el precio hace esta iniciativa compradora, rechaza, se apoya en el gamma del 3800, ya estamos por sobre los máximos históricos, así que no tenemos referencia, salvo los gamma. Me refiero, no tenemos referencia de nodos de alto volumen, de los high volume nodes, ¿ya? Así que, por lo tanto, desde el punto de vista de nuestros pronósticos de los gamma hacia arriba, por encima del máximo histórico, fueron totalmente cumplidos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a actualizar los nuevos niveles. Bien, cambio importante que tenemos en los gamma del oro. El put wall, que la semana pasada estaba en el 3600, ha subido al 3700. Aquí donde tenemos la gran concentración de put. Y el call wall, que lo teníamos identificado en el 3900, ha subido ya 100 puntos al 4000. Entonces, eso ya me da un indicio. Cuando yo tengo la mayor concentración de put y call wall empiezan a subir, como en el caso de esto, ya me está dando señales de que los especuladores de opciones están apostando al alza. Recuerden que los niveles gamma vienen del mercado de opciones financieras. Entonces ya los especuladores de opciones están apostando al alza en el oro, ya con todos los eventos macro que estamos viviendo en este momento. Entonces, el resto de los niveles gamma se mantienen de igual manera. De igual manera, si ustedes se fijan, los gamma del oro tienen la particularidad que normalmente la gran concentración va de 50 en 50. ¿Se fijan? Esa es una característica que tiene el mercado del oro, 650, 700, y siempre los dobles ceros son gamas más fuertes. Siempre los dobles ceros son gamas más fuertes. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? Que tenemos un nuevo máximo histórico,
¿ya? Muy cercano al 3.900. Valor cash, recuerden que aquí estamos en valor cash o valor spot, ¿cierto? Del oro. Entonces, en este caso, estamos en el 3.996. Es nuestro máximo histórico del oro en este momento. Vamos a ampliar esto un poquito más. ¿Ya? En el 3.996. Muy cercano a 4 puntos prácticamente de la mayor concentración de call. Entonces, claramente, esta zona puede actuar como resistencia. Independiente que el call wall se haya trasladado allá arriba, aquí aún se mantiene una cantidad importante de call que puede que el mercado haga un rechazo. Entonces, vamos a identificar los nodos de alto volumen, los high volume nodes que tenemos para esta semana. En el caso del oro, tenemos este high volume node acá, este aquí. Tenemos evidentemente el POC, donde se cotizaron 4.283 contratos. 4.283 contratos. Ahí tenemos el POC de la semana. Y por encima del precio, que en realidad no está por encima, está un pelito más abajo, tenemos aquí en este caso otro high volume node y este de acá, otro high volume node. Yo me atrevería a decir que esos serían los más importantes, los más importantes a considerar. Bien, entonces, mientras el precio no pierda el nivel del 3.800, mientras no pierda el nivel del 3.800, yo estaría apostando al alza. Estaría apostando al alza. Ahora, ¿qué es lo importante? Que el precio se encuentra cotizando levemente por sobre el área de valor de la semana que acaba de terminar. Por lo tanto, si el precio no reingresa y se mantiene por encima del área de valor de la semana que acaba de terminar, yo estaría apostando a ir a buscar primero que todo el gamma del 3.900, y si tenemos este nivel que se rompa con incremento de volumen y con delta positivo, vamos a buscar los niveles y ya estamos por sobre el latch gamma del 3.950 y el call wall que tengo arriba en el 4.000. ¿Qué me está diciendo la lectura de los delta? La lectura del delta me está diciendo que durante esta semana mayormente tenemos delta positivo. Fíjense la cantidad de delta positivo. Entonces claramente eso nos da una señal que hay un incremento ya de compras probablemente agresivas que estén impulsando el precio al alza. Están impulsando el precio al alza. Entonces, ¿qué podemos confirmar? Mientras el precio se mantenga por encima del área de valor, vamos buscando posiciones al alza. Si el precio reingresa al área de valor, ya sabemos que aquí, al reingresar al área de valor, tenemos el POC de la semana anterior. Esta zona puede ser una zona de rechazo para continuar el escenario alcista. ¿Ya? Ese podría ser una eventual hipótesis, ¿ya? Que el POC, toda esta zona del POC sea el soporte para continuar. Ahora, si me rompe el POC de la semana anterior, ya sabemos que tenemos el gamma del 3.850 que funciona como imán y que eventualmente podría actuar también como zona de rechazo. Ahora, en el eventual caso de que el precio salga del área de valor, ya iría a buscar el gamma del 3.800 y en lo particular, si este nivel se pierde, ya vamos a buscar los niveles que tenemos inferiores. Nos ponemos la camiseta corta. Ese sería los escenarios para el caso del oro. Bien, vamos al siguiente, que es el SP500. En el SP500, ¿qué podemos apreciar? También tenemos nuevos máximos históricos durante esta semana. Nuevos máximos históricos. El precio durante la semana que acaba de terminar tuvo una apertura de iniciativa compradora, pero que finalmente testea
la zona del gamma del 6650 y la zona del, no es el POC, pero podríamos decir que es algo como una especie de POC secundario, porque está muy cerca del POC, ¿ya? Que testea este High Volume Node, donde aquí definitivamente reaccionan los compradores impulsando el precio al alza con nuevo máximo histórico. ¿Ya? Así que bajo el punto de vista de los niveles que nosotros identificamos, testeado, ¿ya? Y el gamma, el call wall, testeado. Así que podríamos decir que nuestro pronóstico tuvo cierto grado de asertividad. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, actualizados ya los gamma, ¿qué podemos apreciar? Básicamente, el put wall se mantiene igual, 6.500, y el call wall se ha trasladado al 6.800. Ya, es un cambio importante. El call wall se ha trasladado al 6.800, quiere decir que los especuladores de las opciones de financiera están apostando, están a una mayor concentración de call en el 6.800, y eso ya nos puede dar algún tipo de señal, probablemente de especulación alcista. Bien, el máximo histórico también hay que actualizarlo. Ahora lo tenemos prácticamente en el 6.750, máximo histórico, all time high, ¿ya? O ATH. Bien, y vamos a ver también que el volatility trigger, que estaba en esta zona por debajo del 6.600, también se ha subido al 6.695. Mientras el precio no pierda el volatility trigger, no pierda ese nivel. ¿Qué es lo que es el volatility trigger? El volatility trigger es el nivel donde se produce la transición entre un gamma positivo y negativo. Por lo tanto, por debajo del volatility trigger significa que empieza una volatilidad mayor, y normalmente el market maker, que lo que hace, empieza a vender y el precio cae con rapidez. En cambio, si se mantiene por encima del volatility trigger, significa que el market maker va comprando cuando el precio cae y vendiendo cuando el precio sube, lo que hace movimientos más contenidos, más pequeñitos, y dado el contexto, la naturaleza del gamma, se le asocia un poco más a conductas de tendencia alcista, pero cortos, de esa manera, muy comprimido. ¿Ya? En cambio, por debajo del volatility trigger, ya inmediatamente el market maker empieza a activar las ventas, y eso hace que acelere el precio. Bien, entonces vamos a actualizar los High Volume Node, los nodos de alto volumen de esta semana, que podemos apreciar. Evidentemente tenemos el POC, que está haciendo esta semana 45.491 contratos fueron los que se negociaron en esa zona. Bien, acá vamos a actualizar este nivel con este High Volume Node que tenemos aquí, y este otro nivel con este High Volume Node que tenemos acá. Incluso aquí yo me atrevería a decir que lo vamos a cambiar de color mejor, porque ya estarían siendo niveles de soporte. Nivel de soporte, al igual que este sería un nivel de soporte. Bien, entonces vamos, todos estos niveles que yo estoy marcando son donde hay mayor concentración de volumen. Por lo tanto, si el precio vuelve a esta zona, son zonas que funcionan como zonas de aceptación, como imán, y eventualmente como zonas de rechazo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos apreciar acá? También algo importante, que aquí tenemos una especie de ineficiencia, un low volume node, toda esta zona. Tenemos un low volume node aquí, toda esta zona. Entonces, ¿qué significa esa zona de ineficiencia? Que hay menos volumen en relación al resto de la semana.
Por lo tanto, el precio en esta zona o rechaza, fíjense que aquí, por ejemplo, miren, mechazo, se apoya el volatility trigger, pum, dispara rápido. ¿Ya? Aquí el precio pasa rápido. ¿Qué significa? O rechaza rápidamente, como en este caso, ¿ya? O el precio continúa con fuerza y volumen hasta el otro nivel. ¿Ya? En definitiva, es una zona donde no hay aceptación de oferta-demanda. Por eso, o pasa rápido en sentido contrario, o lo rechaza. ¿Cómo yo puedo saber cuándo lo rechaza o cuándo va a pasar rápido? Con la lectura del volumen. ¿Ya? Si veo que son volúmenes de iniciativa o velas de iniciativa con volúmenes ascendentes, como por ejemplo esto que está acá, mira aquí, que tenemos acá, velas de iniciativa con fuerte volumen, ¿se fijan? Vela iniciativa con fuerte volumen, ¿qué significa? Que ahí está rompiendo. Pues si tenemos patrones de absorción, que puede ser una vela pin bar o una envolvente, con rotación de delta, ¿se fijan? Con rotación de delta significa que ahí tendríamos giro. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de la lectura del volumen. Bien, por encima podríamos decir que tendríamos este high volume node importante y yo no destacaría nada más por encima. Bien. Entonces, ¿cuáles serían la hipótesis para la próxima semana? La hipótesis que tenemos para la próxima semana es que si el precio en este momento se encuentra cotizando, a ver, vamos a ampliar un poquito esto. Vamos a ampliarlo. Ahí. El precio se encuentra cotizando dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Ahí estamos, dentro del área de valor. Por lo tanto, si el precio logra salir del área de valor semanal, rechazando este POC, ¿ya? Para lo cual tiene que haber incremento de volumen y delta positivo, ahí significa que vamos a ir a buscar el gamma del máximo histórico que tenemos en el 6.750. Por lo tanto, de romper este gamma con, insisto, volumen y delta positivo, vamos a buscar el call wall del 6.800. Que es un escenario muy probable. La clave es que rechace entrar al área de valor semanal con volumen y delta. Ahora, por el contrario, si el precio se consolida dentro del área de valor y estamos por debajo de este high volume node grande que tenemos ahí, este nodo de volumen grande semanal, ya sabemos que aquí tenemos el gamma y el volatility trigger que va a funcionar de soporte, que coincide con la zona de rechazo del low volume node. ¿Ya? Pero si este volatility trigger se pierde, ya sabemos que esto viene en la caída libre. ¿Hasta dónde? Hasta el gamma, por lo menos al 650. Ahora, este volatility trigger, importante destacar, no es válido para toda la semana. Ese volatility trigger va cambiando todos los días. Todos los días puede ir cambiando. ¿Ya? Porque va a depender de los vencimientos que tengamos en vista de las opciones financieras. Se calcula en base a la fórmula de Black-Scholes. Entonces, lo que nos han enterado cómo se calcula o cómo pueden obtener esta información en el Telegram privado que yo comparto con mis alumnos, los que han hecho mis formaciones. Ya yo voy publicando todos los días la actualización de los volatility trigger, tanto del SP500 como del Nasdaq, de esos dos niveles. Los voy publicando tanto los gamma como los volatility triggers de esos dos activos, que son los que yo trabajo, los voy publicando diariamente. A diferencia de los otros que yo los calculo para la semana, dado a que son prácticamente activos que yo solamente analizo, pero no opero. El caso del eurodólar, el oro, el petróleo, el DAX. Lo hago básicamente porque hay alumnos míos que me los piden. ¿Ah? Pero estos niveles diariamente yo los voy actualizando. Bien, ese sería el escenario para el SP500. Recuerden que los valores que estamos viendo en el SP500 son valores cash.
hasta el día viernes teníamos un spread con los futuros de 49 puntos. O sea, para los que operan futuros, tienen que hacer la conversión entre cash y futuro. Mucha gente me ha preguntado, Lolo, ¿cómo yo calculo la diferencia entre el cash y el futuro? ¿Ya? Mucha gente me lo ha preguntado. Hay diferentes maneras. Puedo recurrir a plataformas como TradingView, hay también indicadores o herramientas que uno puede instalar en diferentes tipos de plataformas que le hace el cálculo, ¿ya? Evidentemente son indicadores o herramientas que son pagadas, no son gratis. Ahora, lo más fácil y accesible para todo el mundo es simplemente yo me puedo ir a la página de Investing, veo aquí el valor cash, aquí yo tengo el valor cash de cualquier tipo de activo, veo el valor cash, en este caso por ejemplo el SP500 que está en valor cash, y lo comparo con el valor futuro al vencimiento del contrato, por ejemplo, de diciembre del 2025, cotización del mercado futuro, y aquí tengo el mercado cash. Entonces, por ejemplo, al cierre, según Investing, entre el cash y futuro, el futuro está en 6.764, el cash está en 6.714, o sea, tenemos 50 puntos de diferencia. 50 puntos. Ese sería el spread, la diferencia. Y lo mismo podemos hacer con el Nasdaq, con el Dow Jones, con el DAX, con el activo que se nos ocurra. Eso es lo más fácil, ¿ya? Y accesible para todo el mundo. Recurrir a Investing y ver cuál es la diferencia entre el valor cash y valor futuro. Valor cash y valor futuro. Bien. Vamos al siguiente activo, que sería el DAX. DAX alemán. Recuerden que aquí también estamos en valor cash del DAX. ¿Qué podemos apreciar de lo que sucedió? Recuerden que aquí yo no tengo niveles gamma, no tengo data para los niveles gamma, así que lo vamos a hacer solamente considerando los nodos de alto volumen. Entonces, básicamente en el DAX estamos en una estructura balanceada, prácticamente de 1, 2, 3, 4 semanas y algo, casi 5 semanas, donde estuvimos construyendo la causa, una estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff, y por eso teníamos este perfil de volumen, ya calculando el Wyckoff. Ahora, ¿qué podíamos ver hasta ese momento? Que este perfil de volumen tenía una alta concentración de volumen en la parte superior, que el precio en las últimas semana y media prácticamente le costó romper. Fíjense cómo le costó romper acá. Miren, el precio aquí chocaba, ahí chocaba, y finalmente el precio, para poder romper, tuvieron que meter un poco más de volumen. Fíjense cómo tuvo que meter más volumen ahí para romper esa zona. Tuvo que meter más volumen, ¿se fijan? Acompañado de delta positivo para buscar el rompimiento, retroceso al arroyo, y se va. Ahí tenemos el típico Wyckoff de varias semanas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando nos rompe el Wyckoff, ¿dónde va a ir a buscar target? A las zonas de aceptación. ¿Cuáles son las zonas de aceptación? Donde hay equilibrio, o donde hubo, mejor dicho, equilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, los POC y los High Volume Node. El precio, ¿dónde va a buscar? ¿Dónde hace su primera parada? High Volume Node que teníamos identificado de semanas anteriores. Primera parada, va a buscar el POC de semanas anteriores, y fíjense cómo va parando siempre en la zona de equilibrio, ¿ves? Siempre en la zona de equilibrio. Entonces, siempre esos niveles los vamos a ocupar como niveles de target, donde vamos a hacer cierre parcial o take profit. Y si tenemos patrones de reversión, que es la condicionante, ahí recién pensaríamos en un giro. Yo siempre he dicho que lamentablemente la gran mayoría de los traders retail tienen una obsesión por buscar patrones de giro, cuando lo más fácil es ir surfeando la ola y seguir la tendencia. Pero lamentablemente también esto inducido un poco por la contaminación que tenemos ahí en las redes sociales, sobre todo con el método del ICT y el Smart Money, que siempre andan buscando giro. La gente se come mucho stop buscando giro. Cuando la verdad, aquí
Es más fácil surfear la ola que ir a nadar contra las olas de 5 metros que se nos vienen encima. Bien, entonces, siguiendo el análisis, vamos a actualizar los High Volume Node que se nos vienen para la próxima semana. Bien, hemos eliminado los High Volume Node ya testeados y vamos a trabajar ahora los nodos de alto volumen más importantes de la semana que acaba de terminar. Acá tenemos el POC de esta semana con 648 contratos que coincide con el POC también que teníamos de la estructura Wyckoff. Ahí, High Volume Node importante. Voy a destacar los más importantes, los más grandes. Los más grandes. Ahí, aquí tenemos una especie de POC secundario, fíjense. Tan grande como el de acá, un poquito más pequeño, es como una especie de POC secundario, así que ese también es importante. Y por encima yo destacaría el que está aquí. Eso lo voy a poner como resistencia. Ahí. Bien. Ahí tenemos los nodos de alto volumen más importantes. Por lo tanto, si el precio, ¿qué podemos ver? ¿Dónde está cotizando ahora? Dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Por lo tanto, puede que el precio intente seguir negociando algunas áreas de interés acá. Fíjense que esto es una especie como de POC secundario, ¿ya? Por la cantidad de volumen, ¿ya? Me está marcando muy blanco ahí, que en teoría si yo pongo el mouse aquí encimita, me debería decir cuántos contratos hay ahí. Vamos a ver si es que me los da. Me está diciendo que ahí hay 643 contratos de volumen, cuando el POC hay 648, o sea, prácticamente son 3 contratos de diferencia, nada. Así que podríamos tratarlo como una especie de POC secundario. Bien, entonces, el precio, como dijimos, estamos en el interior del área de valor de la semana que acaba de terminar. Ya. Si el precio logra rechazar este POC secundario que hemos identificado con volumen y delta positivo, acá, y delta positivo, iríamos a buscar, y sale el área de valor, iríamos a buscar el máximo histórico que tenemos identificado acá. Miren, esa línea de acá es el máximo histórico que lo teníamos identificado en análisis anteriores. Ya sabemos que acá tenemos pequeñas zonas operativas donde puede parar el precio, pero podríamos ir a buscar máximo histórico nuevamente. Ahora, en caso de que el precio se consolide por debajo de este nivel del 24.370, valor cash, iríamos a buscar estos pequeños high volume nodes como zonas de target y eventualmente podrían ser zonas de rechazo alcista, por lo cual yo necesito que exista un incremento de volumen y delta positivo. Y aquí, para poder rechazar alguno de estos niveles, tiene que haber volumen y una rotación de delta. O sea, acá tendríamos un delta positivo, pero anteriormente tendríamos un delta negativo. ¿Ya? Viene delta negativo, volumen, rotación de delta y nos vamos arriba. Ahora, fíjense este nivel A. Este nivel coincide aquí con el POC de la semana y el POC del Wyckoff de las 4 semanas. Así que por lo tanto, lo veo poco probable, pero hay que ponerse en todos los escenarios. Si el precio me rompe ya este nivel, ya significa que esto fue solamente una sacudida alcista, una falsa rotura y continuamos en el Wyckoff. Lo veo poco probable. ¿Ya? O sea, esto sería la línea de playa, la última frontera. Pero en lo personal, lo que estoy viendo, dado el contexto, es que este nivel podría eventualmente ser un buen soporte para continuar el alza. Al nivel del 24.370, 380. Entonces vamos a actualizar aquí claro, ahí tenemos el máximo histórico, que lo tenemos identificado ahí. No sé por qué no lo teníamos con la letrita, así que lo vamos a colocar.
Vamos a colocar el máximo histórico acá, el ATH. Máximo histórico. Bien. Escenario para el DAX alemán. Vámonos ahora al Nasdaq. Aquí en el Nasdaq estamos con valor cash. ¿Ya? Hasta el día viernes se había calculado 208 puntos de diferencia entre el cash y el futuro. Ese es el spread hasta el día viernes. Hay que reconfirmarlo esto el día lunes en la apertura. ¿Y qué podemos apreciar desde el punto de vista de los niveles que nosotros estuvimos proyectando las semanas anteriores? Efectivamente, el precio tiene muy parecido a lo que sucedió con el SP500, una apertura de iniciativa compradora, ¿ya? Testea el gamma del 24.700, hace rechazo en el POC de la semana anterior, o cerca del POC de la semana anterior, donde tenemos el gamma del 24.400, y aquí reaccionan los compradores, buscando nuevo máximo histórico, en búsqueda del gamma del 25.000. Estuvimos cerca, pero no llegamos. Así que, bajo el punto de vista de los niveles que nosotros proyectamos, también acertamos, por lo menos con el gamma de acá, ¿se fijan? ¿Ya? Con el gamma de acá y con la zona de rechazo que tenemos acá. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, ya hemos actualizado los niveles gamma. Aquí hay cambios interesantes a observar. Bien, ¿cuáles serían los cambios más importantes a destacar aquí? Básicamente, el put wall se ha trasladado al 24.500. Sin embargo, el call wall lo tenemos en 24.525. Fíjense. Están casi juntos, solamente 25 puntos de diferencia entre el put wall y el call wall. Y el volatility trigger ha aumentado, ha cambiado, ha subido al 24.3090. Tenemos latch gamma ya que están apareciendo en el 25.500, 25.200, 25.000. Significa que ahí ya están apareciendo gamma por encima de los máximos históricos. Básicamente, entonces, ¿cómo interpretamos esto de que el call wall y el put wall estén prácticamente juntos? ¿Ya? ¿Cómo lo interpretamos esto? Primero vamos a ver este gráfico de gamma que nos proporciona el proveedor Spot Gamma. Fíjese aquí cómo tenemos la mayor concentración de call, ¿ya? 4.346.926. Y acá tenemos la mayor concentración de put, lo que están abajito son las put. Tenemos 2.200.552. ¿Se fijan? O sea, ahí tenemos la mayor concentración de put, que están por abajo los azulitos, y por encima, en el 525, la mayor concentración de call. Si bien es cierto, aquí también tenemos concentración interesante de call. Fíjense, en el 24.900, en el 25.000, la mayor concentración es aquí de call. ¿Ya? Y resulta que el precio en este momento está cotizando en 24.800, muy por encima del call. Y el put lo tenemos aquí pegadito, aquí, en el 25.500. ¿Cómo interpretamos esta situación? Cuando el mercado se encuentre cotizando por encima de este rango donde hay mucha concentración de gamma, tanto del call y put, ¿ya? Es decir, estaríamos fuera del campo magnético, por decirlo así. Normalmente el call y el put wall son verdaderos campos magnéticos, estaríamos fuera, ¿ya? Donde del campo magnético principal, donde los market makers están neutralizando su riesgo. Por lo tanto, esto implica que la cobertura gamma de los market makers se reduce arriba de este rango, se está reduciendo, lo que puede aumentar la volatilidad direccional. Si a eso le sumamos que el volatility trigger se mantiene por debajo de la cotización del precio, me aumenta la probabilidad de que tengamos una volatilidad direccional más alcista. En este caso, los market makers están menos cubiertos con call vendido, por lo que sigue el precio subiendo
y pueden verse obligados el market maker a seguir comprando más futuro del Nasdaq, lo que se le conoce como el delta hedging, y tendría un efecto direccional alcista, ¿ya? Alcista en este caso. Tendría un efecto direccional alcista. Entonces, básicamente, como nosotros lo tendríamos que tener presente aquí es que el riesgo squeeze aumenta al cotizar el precio por encima del call wall. ¿Por qué? Porque los market makers que vendieron call deben cubrir comprando más futuro, ¿ya? Y lo que genera lo que se conoce como el gamma squeeze, ¿ya? En el mundo o en el lenguaje de los futuros, esto se le conoce como el gamma squeeze. Tendría que ser, sí, con Z, squeeze. Ahí está. Y sería con doble E. Ahí está. El gamma squeeze, ¿ya? Genera el gamma squeeze, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que al generar el gamma squeeze, el flujo de call sigue entrando. Y el mercado entra en territorio de gama baja, ¿ya? Lo que las coberturas pueden ir amortiguando un poco la subida. Entonces, la interpretación operativa que tenemos que hacer nosotros acá es que si el precio se mantiene por sobre el call wall, ya tenemos que tener un sesgo alcista con potencial expansión, ya rápida al siguiente gamma, ya en este caso lo rompe el call wall. ¿Cuál fue el siguiente gamma? El 24.800. ¿Ya? Y básicamente esto, ¿por qué se produce? Se produce porque de alguna manera la volatilidad implica que tiene que ir el market maker cubriéndose, comprando futuro. ¿Por qué? Porque están todos los call por debajo. Básicamente eso sería. Dicho esto, vamos a actualizar los niveles de High Volume Node. Entonces tenemos el nuevo máximo histórico que se ha trasladado a esta zona en el Nasdaq. Se ha trasladado a el precio cercano al 24.980. Ahí tenemos el nuevo máximo histórico. Vamos a ampliar un poquito de la figura acá. Ya, la vamos a ampliar. Y vamos a aplicar los High Volume Node que tenemos durante esta semana. Tenemos el POC semanal aquí en 24.616 con 3.813 contratos. Bien. High Volume Node por acá encima. 24.810. Donde tenemos el gamma. 24.900. Básicamente aquí también tenemos algo interesante. Donde el precio está rebotando. Ahí. Fíjense cómo rebota en esa zona del 24.724. 24.674. Y por encima yo lo dejaría nada más. Bien, ahí tenemos los nodos de alto volumen para esta semana. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? ¿Ya? Es que el precio se encuentra cotizando dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Se encuentra cotizando dentro del área de valor. Al estar dentro del área de valor, significa que el precio es muy probable que continúe cotizando esta zona. La zona que tenemos acá. Ahí. Dentro de esa área de valor. Ahí estamos. Trabajando esa zona. Entonces, si el precio se consolida por debajo del 24.800 valor cash, recuerden que aquí estamos en valor cash, ya dado que estamos por debajo del área de valor, puede que vaya a buscar el POC, porque aquí tenemos como una especie de un perfil bimodal, ¿eh? ¿Se fijan? Mira, aquí tenemos una zona importante de negociación y aquí tenemos otra zona importante. Entonces tenemos como una especie de bimodal, de un perfil bimodal.
Entonces, aquí puede ir a buscar el POC. Como estamos con el Volatility Trigger por encima y el Call Wall por debajo, esto indica que el Market Maker probablemente tenga que salir a cubrirse. Por lo tanto, aquí podría ser una buena zona para continuar con largo. Para continuar con largo. En caso puntual de que el precio pierda el 24.500 y sobre todo pierda el Volatility Trigger del 24.390, recuerden que estos niveles yo lo voy actualizando diariamente en mi Telegram privado con mis alumnos. Significa que aquí nos cambiamos de camiseta y vamos a posiciones cortas. Situación que por el momento la veo poco probable, dado el análisis técnico que estamos haciendo. Pero si nos apoyamos en el POC de esta semana, si nos apoyamos los niveles gamma que tenemos aquí, ya, y el precio logra salir sobre el área de valor de la semana que acaba de terminar, significa que iríamos a buscar el gamma del 25.000, y si rompe el gamma del 25.000 con volumen y delta, iríamos a buscar el gamma del 25.200. Ese sería nuestro escenario previsto para el Nasdaq. Bien. Y por último, vamos al último activo, que sería el petróleo. ¿Qué nos dice el petróleo? Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el petróleo? Estamos viendo lo siguiente. En un gráfico de H1 podemos ver cómo tenemos esta estructura Wyckoff de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, prácticamente 2 meses, desde el 6 de agosto de este año que estamos en esta estructura lateralizada, en este balanceo. Por eso tenemos este perfil de volumen que tiene forma de campana, prácticamente de toda esta estructura acumulativa distributiva. Bien, ¿qué podemos ver de los niveles gamas o de los niveles que proyectamos la semana anterior? Básicamente, durante esta semana, aquí el precio comienza con una reacción de vendedores para reingresar al Wyckoff que teníamos estructurado de varias semanas, teniendo como primer target los High Volume Node que definimos la semana anterior. Reacción de vendedores, reingresa al Wyckoff, miren cómo para ahí, y finalmente para en el High Volume Node que habíamos identificado de semanas anteriores. Ahí. Donde el precio se balancea en esta zona. Se balancea en esta zona y va a buscar, con la reacción de los vendedores, la zona que está en el soporte del Wyckoff, teniendo como soporte el POC de semanas anteriores que teníamos registrado en el 61.282. Bien, y nos encontramos en la parte baja. O sea, estamos en una especie de sacudida bajista del petróleo, donde vemos si esto tiene intención de volver o continuar a la baja. Para lo cual vamos a actualizar los nuevos niveles gamma que se vienen para esta semana. Bien, hemos actualizado ya los gamma. Prácticamente se han mantenido los gamma en su lugar. El put wall se mantiene en el 60. Todavía tenemos una fuerte concentración de call en el 70. Sin embargo, una especie como de call wall secundario lo tenemos muy fuerte en el 65. O sea, tenemos un gamma importante, pero también hay que tener presente que tenemos un call wall muy importante. No es un call wall, porque el call wall lo tenemos acá, que es la mayor concentración de call. Lo que me quiero decir, hay una alta concentración de call. Si pudiéramos ponerle un nombre, sería como un call wall secundario, ya en el 65. Así que básicamente, ¿qué estamos hablando acá? Que el precio probablemente se mantenga en esta zona por el momento. Vaya tal vez a buscar zonas del put wall y se mantenga en esta zona balanceada. Vamos a identificar ahora los high volume node que tenemos más importantes
de la última semana, tenemos el POC de la semana aquí encima, donde se negociaron 5.873 contratos. Bien. Aquí tenemos el mínimo que hizo esta semana. High volume también importante ahí. Acá tenemos otro importante, que es como una especie de POC secundario. Y por encima, yo me atrevería a decir esta zona que tenemos aquí, esta zona que tenemos aquí y esta zona que tenemos acá. Ahí tendríamos los niveles más buenos, y también podríamos considerar esta que está aquí. También. Entonces, ahí es donde tenemos mayor concentración de volumen, y si tenemos mayor concentración de volumen, ¿qué significa? Que son zonas de aceptación del precio. Entonces, mirando esto ya un poco más en perspectiva, ¿qué podríamos decir? Fíjense esta bajada, que fue con una bajada con divergencia de delta positivo. ¿Qué quiere decir aquí? Esta bajada fue con freno. Fue con freno. Por lo tanto, si seguimos la lógica del perfil de volumen de campana que tenemos en toda esta estructura Wyckoff, estamos en una zona operativa para buscar posibles entradas. Todo esto ya sería una zona operativa para buscar posible entrada. ¿En dónde? En largo. Buscaríamos operaciones en largo en dirección a dónde. Primero, si nos rompe el POC de la semana que acaba de terminar, iríamos a buscar este gamma en el 62, donde hay mucha concentración de volumen. Y si lo rompe con volumen y delta, iríamos a buscar el POC de la estructura Wyckoff, que lo tenemos ubicado en esta zona cercano al 63.300. Esa sería la zona. Vamos a ampliar un poquito esto. Y vamos también a enmarcar toda esta zona, que sería como el POC. Vamos a dejarlo como POC. Como un POC de la estructura Wyckoff. Vamos a dejar un poquito más claro. Ahí. Que quede identificado como una zona del POC. Vamos a dejar un poquito más o menos por aquí. Ahí. Bien. Entonces, el precio siempre va a tender a volver a esta zona del POC de la estructura Wyckoff. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy viendo acá? El precio está siendo rechazado en la zona del 60 y ya tenemos activación de delta positivo. Por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Que entre volumen fuerte y entre delta positivo para ir a buscar largos. Ir a buscar largos y reingresar a la estructura Wyckoff. Primero tenemos este high volume node con el latch gamma, y posteriormente yendo a esta zona en búsqueda de la zona del 63.43 o 44, que sería el POC de la estructura Wyckoff. Ese sería los escenarios. Recuerden, estamos por fuera del área de valor. Ahora, si por algún motivo el precio rechaza entrar al área de valor de esta semana, que lo veo poco probable, pero tenemos que ponerlo en todos los escenarios, que el precio rechace entrar acá, a esta área de valor, significa que ya tendríamos que buscar posiblemente un análisis donde vaya a buscar una distribución de esta estructura Wyckoff. Pero para eso tendría que romper el put wall, que lo tenemos identificado en el 60. Y ese es el escenario menos probable, dado el contexto, dado la lectura del gamma y dado la lectura del volumen y el delta. Bien. Con esto finalizamos nuestro análisis y proyección semanal. Recuerden que combinar la acción del precio con el volumen, los niveles gamma, nos van proporcionando mucha más información. Así que los invito a que se suscriban al canal, dejen su like, activen la campana para no perderse los próximos análisis y dejar algún comentario con
la visión del mercado que ustedes tengan y que nos permita de alguna manera enriquecer este espacio entre traders. En lo particular, si hay alguien que desee que yo analice otro activo, si yo expongo la data, podemos incluirlo en futuros análisis. Además, si quieren profundizar más con esta herramienta y la metodología de scalping e intradía, lo invito a que visiten mi web lolotrading.com, que se encuentra en la descripción del presente video, donde pueden encontrar mi oferta formativa completa y acceso a cursos especializados tanto en CFDs como en futuros. Éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.